una institución que se dedica a la difusión e investigación de las danzas y la música árabe, en modalidad virtual o presencial. En dicha institución se dicta el profesorado en danzas árabes con especialización en historia del belly dance. En este profesorado contamos con diferentes materias, la básica de técnica de belly dance, donde aprendemos la técnica de la danza, por así decirlo, ritmología y materias que tienen que ver con, por ejemplo, la historia del belly dance o filosofía islámica, historia persa o literatura árabe, entre varias. A su vez, dicha institución realiza actividades extracurriculares. ¿Cuáles son? Son el Asia Festival, que en este año estamos cursando la 4ª edición, y también el Congreso de Historia de la Danza y Música Árabe, que este año se realizó la 3ª edición. A su vez, la institución cuenta con una compañía, la Company, donde diferentes bailarinas año a año vamos sumando todos estos conceptos que les acabo de contar, a la danza. Espero que disfruten. Bueno, con la compañía de estudios Sahar nos propusimos recrear una coreografía inspirada en el Antiguo Egipto, en las danzas del Antiguo Egipto, específicamente del Reino Antiguo, como forma de articular el trabajo que hacemos a nivel teórico y el trabajo que hacemos a nivel artístico. Para eso contábamos con 2 trabajos de investigación muy importantes. Las autoras son Kinei y Lexova. Lo que hicieron fue recabar muchísima información, estudiar evidencia arqueológica, papiros, y en base a eso lograron reconstruir algunos aspectos de cómo habrían sido estas danzas. A esa información que teníamos le sumamos, por supuesto, aspectos más vinculados a nuestra propia imaginación, y recurrimos también a disciplinas contemporáneas, como por ejemplo la danza contemporánea, el yoga artístico, y así nació esta coreo que trajimos hoy acá en Asia Festival. Las imágenes que ven a continuación son algunas de las posturas que incorporamos en la reconstrucción de la danza que verán hoy. La mayoría de ellas pertenecen al trabajo de Irena Lexova. Ella comenta que su motivación de estudiar la danza del Antiguo Egipto nace a partir de observar unas bailarinas egipcias que afirmaban que su danza estaba basada en movimientos del Antiguo Egipto. Lexova se dio cuenta que ninguno de los movimientos de estas bailarinas se asemejaban a los estudiados por ella, y por eso se propuso escribir su libro. Lexova y su hija Milada recopilaron 78 ilustraciones sobre la danza en el Antiguo Egipto, desde el período predinástico hasta el Imperio Nuevo, e inclusive algunas imágenes del período Saita y 2 imágenes de bailarinas etruscas. Todas ellas fueron organizadas de forma cronológica y clasificadas en 10 tipos de danza. Si bien nosotras basamos la mayoría de la investigación y reproducción en el tipo de danza denominado de a pares, tanto por Kinei como Lexova incorporamos posiciones grupales e individuales de otros tipos de danza, como las acrobáticas o de saludo. Hola a todos, mi nombre es Marina Romero. Quería comentarles un poquitito del trabajo que estuvimos realizando junto a la compañía de estudios Sahar en lo que refiere a la elección de la música para esta coreografía que van a ver hoy. Nosotras elegimos específicamente un tema que se conoce como la danza de a pares y que fue creado por Rafael Pérez Arroyo. Rafael Pérez Arroyo lo que hizo fue en 1992 comenzar con una investigación sobre la música y los instrumentos también del Antiguo Egipto, que podemos decir terminó de desarrollar entre el 97 y el 99, cuando viajó a Egipto para observar directamente en el Museo del Cairo los restos de los instrumentos que se encontraban allí. A partir de todo esto realizó la reconstrucción de instrumentos del Antiguo Egipto, y a partir de eso, y analizando también distintas evidencias que hacían referencia a cuál era el carácter de la música, incluso los sonidos, creó estos temas que vamos a escuchar el día de hoy. Así que la idea, digamos, de la coreografía era no solo pensar y tratar de respetar el aspecto teórico en la práctica, sino también tratar de respetar un poquito lo que era el tema de la música. Rafael Pérez Arroyo es musicólogo y compositor. Actualmente es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de música aplicada a las artes escénicas. Sin embargo, ha dedicado una gran parte de su vida profesional a la investigación de la música y la danza en la antigüedad.
De esta pasión nace su trabajo sobre la música en la era de las pirámides, un minucioso estudio científico sobre la música, la iconografía y los instrumentos musicales que se materializó, por un lado, en un libro que nos descubre la importancia de la música en el antiguo Egipto y su interrelación con las ciencias y el pensamiento, y por el otro, en un disco que nos permite asomarnos a los sonidos de hace...